Hola, hola, ¿qué tal? Dentro del tema de las organizaciones no gubernamentales y políticas de género, el día de hoy vamos a platicar sobre la Amnistía Internacional. Para ello, para ello vamos a abordar pues algunos de los temas, 6 temas que platicaremos justamente que van relacionados con la Amnistía Internacional. Primero que nada tenemos la historia. Platicaremos cómo nace la Amnistía Internacional, cuáles son sus funciones, sus fundamentos, sus alcances, cuál ha sido la trayectoria y al mismo tiempo cuál ha sido el impacto tanto a nivel nacional como a nivel internacional de esta amnistía. Así es que sobre ello platicaremos en este video. Empezaremos por mencionar que justamente, o entender, ¿qué es la amnistía? Hemos escuchado muchas veces en la prensa, tanto en la prensa escrita como en la prensa hablada como en la televisión, que se aplica o que se aplica a una serie de personas, pero a ciencia cierta mucha gente no sabe qué significa eso. Vamos a ver brevemente. La amnistía es una medida jurídica o política mediante la cual se perdona a un grupo de personas, a un grupo de personas que han cometido ciertos delitos, generalmente de carácter político o social, y se elimina toda responsabilidad penal como si nunca hubiera existido cierto proceso o ciertas condenas, y que muchas veces lo hemos comentado, quizás a nivel de café, y hemos escuchado que hay mucha gente inocente en las cárceles, mucha gente que protestó, está en las cárceles, pero protesta por las injusticias o porque buscamos justicia, ciertamente. Pero la definición formal que se asume hoy es la amnistía es un acto de poder legislativo o del Estado, por el cual se examine de responsabilidad penal a personas acusadas o condenadas por ciertos delitos, eliminando los efectos legales de dichos actos, tal cual lo mencioné hace rato. Justamente tratar de eliminar todo tipo de responsabilidad penal y eliminarlos como si nunca hubiera pasado nada. No queda antecedentes, que no es el tema, hablar por qué todavía en los trabajos piden antecedentes no penales. Pero ese es otro tema. A lo mejor diríamos, porque vale la pena pedirlos y cuándo se le va a dar otra oportunidad a esa persona, pues aparentemente nunca. Pero repito, ese será otro tema de discusión. Pero las características principales que determinan justamente la amnistía, en lo general, a diferencia de un individuo que comete un delito, la amnistía se aplica a grupos. El efecto retroactivo borra todos los efectos del delito desde el momento en que fue cometido. Como mencioné hace rato, se elimina todo tipo de responsabilidad penal. La motivación política o social suele concederse por razones de reconciliación nacional, cambio de régimen o pacificación. Y normalmente esto es otorgada por el Estado. Y el Estado está representado por un Congreso de Diputados que son quien dictaminan o en otros países le llaman Parlamento, que son los que aprueban finalmente esta amnistía para que la gente quede liberada de toda responsabilidad penal. Entonces, esto es lo que caracteriza principalmente a la amnistía. Sus objetivos, sus objetivos son fomentar, fomentar la reconciliación nacional después de conflictos o dictaduras, corregir injusticias judiciales como persecuciones políticas, liberar a personas injustamente criminalizadas, especialmente de grupos marginados. Así es que he empezado a dar una breve introducción de lo que es la amnistía. Pero, ¿cómo está la historia de ello? La historia
que nos marca justamente el nacimiento de ello. La historia de las organizaciones, perdón, la historia de las organizaciones no gubernamentales, y específicamente la de Amnistía Internacional, está estrechamente relacionada con los movimientos sociales, manifestaciones, manifestaciones que seguramente tengan un motivo y una razón, y los derechos humanos del siglo XX, que es donde se retoman de una manera muy importante. La historia de las organizaciones no gubernamentales y este origen que da en la Amnistía Internacional son entidades independientes del gobierno, sin fines de lucro, motivo por el cual significa que no reciben un presupuesto del gobierno, sino que ellos trabajan pero sin fines de lucro, sino apoyando lo que es injusto y buscando justamente una justicia. Creadas para abordar temas sociales, humanitarios, ambientales o de derechos humanos. Aunque han existido formas de organización civil desde hace siglos, el concepto moderno de las ONG se consolida en el siglo XX. Ahí es donde toma mayor fuerza, ahí es donde quizás algunos de nosotros, dependiendo de la edad, empezamos a hablar o a oír más bien de los derechos humanos. Que hay quienes dicen que los derechos humanos se tendrían que aplicar pues a los humanos derechos. Pero nace ese momento que le llamo yo un momento clave para que esto surja. Pero veamos los momentos cruciales también. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparecen organizaciones internacionales. En el siglo XIX, como la Cruz Roja, en 1863, quien sienta los precedentes de la ayuda humanitaria. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU en 1945 marca un punto crucial. Su carta permite la participación de ONGs, dando legitimidad a muchas de ellas. Ya se tiene una validez, ya se tiene una aprobación de poder participar, de poder opinar y de, ¿por qué no?, desde ese momento también hasta dictar ciertas políticas u observaciones a las ciertas políticas de Estado. En la década de 1960 al 70 surge un auge de movimientos por los derechos civiles, el desarme nuclear y los derechos humanos. En este contexto nace Amnistía Internacional. A la fecha es algo que estamos viviendo. Lo que está pasando en Israel con Irán, pues es aparentemente, digo aparentemente porque yo no tengo todo el contexto por el distanciamiento, por los conflictos cercanos que ellos viven, en que se trata de un desarme nuclear. Si así fuera, qué bueno por la humanidad. Y si no, bueno, pues ya ellos sabrán, pero finalmente la parte interesante ahorita es que surge en esa década los movimientos para hacer un desarme nuclear y que sí participan los países, ¿no? La fundación de la Amnistía Internacional en este contexto histórico, que es de lo que venimos platicando, es que en 1961 el abogado británico Peter Benenson se conmueve al leer una noticia sobre dos estudiantes portugueses encarcelados por hacer un brindis por la libertad bajo la dictadura de Salazar. Esto lo lleva a escribir un artículo titulado Los prisioneros olvidados, y que se publicó en el periódico The Observer de Londres. Entonces ahí surge este movimiento por Peter Benenson, que dice, pues por decir quiero libertad, pues simplemente son prisioneros. Y lo que creo que nosotros en nuestro contexto, pues algo que nos gusta mucho, pues es la libertad. La libertad obviamente la tenemos de pensamiento, la libertad de expresión, que es lo que vivimos mucho en las pláticas de café, a los que nos gusta platicar este tipo de temas. En la creación formal, ese artículo da origen a una campaña global
que se convertirían en Amnistía Internacional, oficialmente fundada en julio de 1961. Su objetivo original era apoyar a presos de conciencia, personas encarceladas por sus creencias políticas, religiosas o de otro tipo, sin haber promovido ni practicado la violencia. Así es que también hoy pudiéramos hablar por las cuestiones también que intervienen mucho en la cuestión de género o las cuestiones sexuales, que marcan una pauta muy interesante. Es importante mencionar también que en 1977 Amnistía Internacional recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos. Más adelante vamos a platicar un poco más sobre forma parte de la historia y el impacto que se ha tenido a nivel internacional. Solo mencionaré ahorita dos, que en 1970 surgen las campañas contra la tortura en América Latina y África. Los que vivíamos en la época de 1970 recordaremos que en Sudamérica existía muchos golpes de estados, dígase Chile, Argentina, Bolivia, Perú, en fin, había golpes de estado de manera aparentemente muy frecuente. Y en los años 2000, las campañas contra Guantánamo y el abuso en la guerra contra el terrorismo. Entonces, es algo que se ha venido batallando contra el terrorismo también. Dentro de esta historia, por lo tanto, ahorita lo podemos concluir que Amnistía Internacional es una de las ONGs más influyentes del mundo. Su historia refleja cómo una iniciativa ciudadana puede crecer hasta convertirse en un actor clave en la defensa de los derechos humanos a nivel global. Su legado ha inspirado a muchas otras organizaciones y ha consolidado el papel de las ONGs como pilares de la sociedad civil. Pero, pasando a otro tema, podríamos preguntarnos, ¿cómo aplica la Amnistía Internacional en México? ¿Qué es nuestro contexto? Entonces, hay una presencia institucional que es la Amnistía Internacional y que cuenta con una oficina aquí en México. Parte de su red global coordina investigaciones, campañas y acciones de incidencia política y ciudadana en el país. Naturalmente que la amnistía tiene que tener ciertas líneas principales sobre qué me voy a mover, hacia dónde investigo, hacia dónde recomiendo para que esto mejore. Ejemplo de ello, vamos al punto A. Violencia de Estado y desapariciones forzadas. Híjole, me viene a la mente lo que estamos viviendo hoy, que en el país seguimos teniendo desapariciones forzadas, o estamos teniendo desapariciones de mujeres, de jóvenes. Pero bueno, retomo el tema. Violencia de Estado y desapariciones forzadas. Al documentar y denunciar casos relacionados con estas desapariciones forzadas, tanto históricas como recientes, dígase el caso Ayotzinapa, que aún sigue vivo, que aún no se ha podido pues eliminar o dictaminar alguna sentencia a quienes sean culpables. El uso excesivo de la fuerza por parte de policías y fuerzas armadas. La impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Por lo tanto, si redondeamos esto y pudiéramos manejar un ejemplo, diría yo, el informe de las falsas sospechas que se emitió en 2020, que documenta tortura sexual contra mujeres detenidas arbitrariamente por las fuerzas federales. Ese es un claro ejemplo de lo que hoy estamos viviendo en México. Los derechos de las mujeres y violencia de género.
Al trabajar para visibilizar y erradicar la violencia y los feminicidios de género, que eso es algo que pues creo que sí se está trabajando, se trabaja mucho, pero está costando mucho trabajo justamente erradicar todo este tipo de cuestiones, la violencia de género, los feminicidios. Los feminicidios, hay gobernadores que dicen que están a la baja, otros gobernadores, pues que, pues no veo que den una información certera de resultados, pero que yo creo que si nosotros encuestáramos a la población, pues nos estamos topando con que estamos viendo mucho feminicidio. Quizás, quizás pudiéramos pensar que esto ha existido toda la vida y que hoy a través de las redes sociales y la tecnología que hoy vivimos con el celular, pues lo podemos grabar fácilmente y que eso se viene viendo. ¿Cómo se tiene, cómo se tienen evidencias de lo que hoy estamos viviendo? Estamos viviendo una falta de acceso a la justicia para las víctimas, obstáculos de acceso a derechos sexuales y reproductivos, dígase el aborto, en el que no hemos podido, en todo el país, no hemos podido aprobar las cuestiones de aborto. Simplemente lo que estamos viviendo en ello, que en algunos sí, algunos estados sí, algunos estados no. Se tiene obstáculos. Y resulta que si un estado aprueba una ley del aborto y otro no, pues la gente, las mujeres que quieren abortar, pues se mueven a otro estado y lo aplican. Pero pues creo que el caso no es moverse a otro estado, el caso es trabajar sobre ello. El caso es trabajar sobre ello y aplicarlo, aplicar esas leyes y no intentar callar a la mujer, no criminalizarla, creo yo. Por otra parte tenemos los defensores y defensoras de derechos humanos. México es uno de los países más peligrosos para personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. AI, Amnistía Internacional, no es inteligencia artificial. En este caso estamos hablando de la Amnistía Internacional. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Y dentro de ello, pues se documentan las agresiones que se vienen tendiendo y los asesinatos. Dentro de estas agresiones, pues también interviene pues la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque pues, se siguen teniendo pues ahí maltratos, se siguen teniendo asesinatos, se sigue teniendo una serie de problemáticas pues muy fuertes en ese sentido. Y se está trabajando para ello. La protección se pide, las organizaciones piden una protección estatal por parte del Estado que sea efectiva, que no sea solo de discurso, y parte que yo creo que toda la población, pues pedimos eso. Hace rato mencioné también la cuestión del medio ambiente. A nivel político se trabaja mucho en la cuestión de decir todo es sostenible, sostenible. Y resulta que cuando uno platica con ellos o los quiere uno encuestar, pues lo sostenible casi o lo sustentable, dentro del desarrollo sustentable, es plantar arbolitos. Y esto es, pero mucho más que eso, mucho más que plantar arbolitos. Yo creo que se requiere retomar ciertas leyes para que pues la gente quede protegida. También tenemos la parte de realizar campañas internacionales de apoyo o en su defecto, ver qué están haciendo otros países para poderlo implementar en México y que se lleve a mejores términos. Por lo tanto, se requiere de campañas por la protección de comunidades indígenas, defensoras del territorio frente a megaproyectos. En esta semana veo cómo se le autoriza a una persona que tiene mucho dinero, pues simplemente muchas hectáreas para
acabar con algunos manglares en Quintana Roo y poder hacer una obra de descanso aparentemente. Pero con una facilidad con el dinero, pues simplemente se hace. Pero aquí también, como mencioné, cómo surgen campañas de protección a las comunidades indígenas. ¿Realmente los indígenas están protegidos o es discurso? Habría que ver las estadísticas, habría, habría que platicar con las indígenas para ver si realmente eso está funcionando. Entonces, es algo que se tiene que trabajar. Un tema de moda, un tema de moda desafortunadamente, o que quizás, repito, hoy se nota más por la cuestión de la tecnología. Migración y derechos de las personas en tránsito. En México tenemos muchos migrantes que vienen de Centroamérica, Sudamérica y del Caribe. No se diga de todos ellos y los mexicanos que van para el norte. Bueno, se ha trabajado en la defensa de los derechos migrantes de las fronteras sur y norte del país. Se documentan abusos por parte de autoridades migratorias y el crimen organizado. Denuncias, detenciones arbitrarias, secuestro y la violencia sexual. Casi la violencia sexual, casi puedo decir que siempre está presente. Siempre es un ataque a la mujer. Y dentro de ello se tienen los informes sobre el impacto del programa Quédate en México. Quédate en México. Y el título 42 en derecho de solicitantes de asilo. ¿Cuánta gente está pidiendo asilo para quedarse en México? Poder trabajar, que ahorita con estas medidas que están surgiendo en Estados Unidos, empieza a haber muchos sudamericanos que está mencionando que ya no quiere vivir en Estados Unidos, ya no quiere pasar en Estados Unidos, mejor me quedo en México. Para ellos finalmente las condiciones laborales, las condiciones humanitarias, las condiciones de vida son mejores que en sus países. Y está surgiendo ese tema, solicitar asilo a través del título 42 que se marca en el Quédate en México. La libertad de expresión. Hemos visto hoy en las noticias que Veracruz es uno de los estados más peligrosos en cuanto al periodismo o para ejercer el periodismo, porque no se ejerce en su totalidad la libertad de expresión. Se tiene que defender a periodistas y activistas que son víctimas del hostigamiento, amenazas o asesinatos por su labor informativa. El caso de periodistas asesinados o desaparecidos, sobre todo en estados como Veracruz, Guerrero o Tamaulipas. Son 3 de los estados que están viviendo una crisis, digo yo crisis en ese sentido, porque no existe una libertad de expresión real. Cuando hay libertad de expresión, otra cosa es. Acabamos de verlo recientemente, hace 1 o 2 semanas, a una maestra jubilada que agarró su taxi y por expresar algunas cuestiones y no soltar dinero, pues la desaparecieron, la mataron. Pero México ha utilizado diferentes estrategias, muchas estrategias que hay investigaciones donde se lleva a cabo trabajo de campo y documentación de casos con testimonios, datos y análisis. Lo que nosotros queremos ver, creo yo, son resultados que realmente se mejore el nivel de vida en todas las condiciones. Ha habido una incidencia política donde se presenta o hay presentación de informes ante el gobierno mexicano, organismos internacionales como la ONU y la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, que son los que han hecho observaciones a nuestro país. También se han llevado a cabo campañas de sensibilización, eso también hay que reconocerlo, que quizás haga falta un mejor enfoque o aplicarlo de mejor manera, pudiera ser. Y en estas campañas hay una movilización ciudadana por medio de peticiones a través de redes sociales y actividades públicas. Se busca mucho una educación en los derechos humanos, se busca mucho en las escuelas que se lleven a cabo talleres, recursos didácticos y formación
para jóvenes y sobre todo, creo que también hace falta mucha formación hacia los docentes. Por lo tanto, puedo decir que hay red de activistas, sí la hay, y que se están analizando y viendo por el Estado, donde existen voluntarios y grupos locales que realizan acciones concretas desde sus comunidades. Eso es parte de lo que sí está haciendo México. Pero bien, veamos, ¿cuáles son las funciones que tiene Amnistía Internacional? Estas están centradas en la defensa y promoción de los derechos humanos, conforme a la Declaración Universal de los mismos derechos humanos y otros tratados internacionales. Como organización independiente y global, sus funciones combinan la investigación, la denuncia, la educación y la movilización ciudadana. En consecuencia, y con este pequeño texto, este pequeño párrafo, entonces vamos a ver las funciones principales de manera más clara, organizada, y mencionaré algunos ejemplos que aplican, por ejemplo, en el contexto educativo. Dentro de las funciones principales de la Amnistía Internacional tenemos investigar las violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional lleva a cabo investigaciones rigurosas y documentadas en todo el mundo para identificar abusos cometidos por el gobierno, fuerzas de seguridad o actores no estatales. Violaciones a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Como ejemplo puedo decir que se trata de investigar las desapariciones forzadas en México o represión a los manifestantes de manera internacional, por ejemplo, en Irán, represión a manifestantes aquí en Sudamérica, en Perú, Venezuela, etc. Entonces, esto es parte de que Amnistía Internacional está valorando y está viendo la violación a los derechos humanos. Pasando al segundo punto de las funciones, es denunciar públicamente los abusos. Una vez documentados los hechos de Amnistía Internacional, se publican informes, alertas y campañas. Informa a medios de comunicación y organismos internacionales y se lanzan campañas globales de presión. Por ejemplo de ello pudiéramos decir la publicación del informe Falsas sospechas sobre tortura sexual o mujeres detenidas en México. Eso es parte de lo que ya está haciendo Amnistía Internacional. En el punto número 3, que también se investiga, es movilizar a la ciudadanía. Una de las características distintivas es activar a la sociedad civil mediante firmas de peticiones, que se tenga un colectivo, no solamente de manera individualizada. Sabemos que de manera individualizada, pues prácticamente a un nivel gobierno, nadie nos va a escuchar, nadie nos va a tomar en cuenta, pero sí de manera organizada, pedir al colectivo firmas, donde se vea la intención de lo que se quiere como sociedad. El envío de cartas a autoridades, que muy pocas veces se recibe algún tipo de respuesta. Movilizar a la ciudadanía también a través de manifestaciones, vigías, acciones artísticas o digitales. Sabemos que muchas veces las actividades o acciones artísticas pues son de protesta, no es otra cosa más que de protesta. ¿Por qué? Porque estamos observando irregularidades, estamos observando injusticias. Ejemplo de ello pudiéramos mencionar la campaña Escribe por los Derechos, donde miles de personas en el mundo envían cartas a favor de presos de conciencia. O sea, presos que han caído de manera injusta. Será por protestar que los que han caído de manera injusta. En fin. El cuarto punto,
Incidir en políticas públicas y en organismos internacionales. Al ejercer presión sobre gobiernos nacionales para que respeten las normas internacionales, a los organismos como la ONU, la Corte Penal Internacional de la Organización de Estados Americanos. Y en este caso puedo mencionar, como ejemplo, presentar informes ante el Consejo de los Derechos Humanos, que se presenten informes reales, que esto es lo que se pide, o que la Comisión de los Derechos Humanos realmente haga su trabajo. Entonces necesitamos también incidir en las políticas públicas para que éstas cada vez vayan mejorando y veamos la aplicación de ellas mismas. Defender a personas en riesgo es otra de las funciones de la AI, y es al intervenir en casos concretos para exigir la liberación de presos de conciencia, proteger a defensores de derechos humanos amenazados, acompañar a víctimas en la búsqueda de justicia y reparación. Aquí lo que se busca es defender o tener la defensa de periodistas, la defensa a los ambientalistas o líderes sociales que son perseguidos. Cada vez que llega un gobierno en Latinoamérica nuevo, hay perseguidos sociales. Ya no me voy a meter a perseguidos políticos, a la persecución social simplemente. Entonces, eso es algo que se tiene que abatir. Dentro de sus funciones también tenemos educar en derechos humanos, desarrollar programas de educación en derechos humanos que vayan dirigidos a escuelas, universidades y docentes, a jóvenes, comunidades y grupos vulnerables, a formadores y organizaciones sociales. Y cuando hablamos de formadores, pues es reiterar la parte que sí requerimos en la que los docentes se fortalezcan para poderlo transmitir y saber defenderse a los jóvenes. Para ello yo pongo como ejemplo, o puedo mencionar como ejemplo, talleres sobre igualdad, libertad de expresión o no discriminación, uso responsable de las redes sociales. Entonces, si esto lo llevamos a las escuelas y empezamos a establecer talleres sobre la igualdad de género, que la gente entienda, asimila, que ya realmente el machismo no debe operar, que necesitamos talleres sobre la libertad de expresión, que lo entendamos de una mejor manera, talleres sobre la no discriminación, ya sea por raza o sexo o por color de partido político también. Y también necesitamos talleres del uso responsable de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay que entender que el 80% de lo que se publica en redes sociales es falso. ¿Cómo empezar a hacer ese tipo de análisis? En fin, en las funciones, el punto número 7 es promover reformas legales y justicias internacionales, al trabajar para que los estados adopten leyes y políticas que protejan los derechos humanos, juzguen a responsables de crímenes como la tortura, el genocidio o la desaparición forzada. Ejemplo de ello podríamos mencionar que se requiere el apoyo a la creación de tribunales internacionales o leyes contra la tortura. Se dice que sigue existiendo la tortura en América Latina. Entonces, esto es parte de las funciones que tiene que llevar a cabo Amnistía Internacional y que se está trabajando justamente para intentar abatir esto. ¿Que ha mejorado? Seguramente ha mejorado. ¿Que nos falta mucho por hacer? Sí, nos falta mucho por hacer. Sus fundamentos. ¿Cuáles son sus fundamentos de la amnistía? Naturalmente, el fundamento jurídico. La amnistía es una figura legal prevista en muchas constituciones y sistemas jurídicos. Se basa en el principio de legalidad y debe estar establecida en una ley aprobada por un poder legislativo, dígase para nosotros una Cámara de Diputados.
tiene efectos retroactivos, borrando el delito como si nunca hubiera existido absolutamente nada. No hubo pena, como ya lo mencionamos al principio. En México, por ejemplo, la ley de amnistía que se aplica en el 2020 permite liberar a personas condenadas por ciertos delitos en condiciones específicas. Su fundamento político. La amnistía se utiliza como herramienta política de reconciliación nacional, especialmente tras guerras civiles, dictaduras, conflictos armados o transiciones democráticas, para establecer la paz, la estabilidad y el diálogo social entre sectores enfrentados. Ejemplo de ello puedo mencionar, en Sudáfrica, durante el fin del apartheid, se ofreció amnistía a quienes confesaran crímenes políticos como parte del proceso de reconciliación y quedaron totalmente en libertad. Entonces, esa fue una de las aplicaciones que es muy reconocida a nivel internacional. El fundamento humanitario y ético. La amnistía también se justifica en casos donde las personas fueron injustamente encarceladas o criminalizadas, como presos políticos, mujeres procesadas por aborto o defensores de los derechos humanos. Se busca reparar violaciones a derechos humanos o corregir errores judiciales. Hay condiciones de vulnerabilidad social o marginación que impidieron un juicio justo. Ejemplo de ello puedo mencionar personas indígenas condenadas porque no tuvieron el apoyo de un traductor y no tuvieron, por lo tanto, una defensa legal adecuada. Se dice que en el sur de nuestro país existen muchos indígenas justamente presos por ello mismo. En el punto número 4, el fundamento social. La amnistía puede responder a contextos donde el sistema de justicia está sobrecargado, está corrompido o porque no garantiza un debido proceso. Reproduce inequidades que han sido de manera estructural. Por ejemplo, criminaliza a los pobres o a las mujeres en situación de violencia. ¿Tienes dinero? Se aplica la ley. ¿No tienes dinero? Pues no se aplica la ley. Ejemplo de ello, amnistía para mujeres encarceladas por abortar. Por abortar en países donde esta práctica ha sido recientemente despenalizada y se busca justamente la despenalización. El punto 5. Fundamento constitucional e internacional. En muchos países el poder legislativo tiene la facultad constitucional de dictar leyes de amnistía, además de tratados internacionales de derechos humanos, donde el derecho humano a la justicia, pero también a la reparación y la reconciliación. Las posibilidades de amnistía en ciertos casos, siempre que no violen normas internacionales, como en los crímenes de lesa humanidad, donde no pueden aplicar la amnistía. Es importante entonces mencionar que no puede haber amnistía en casos de genocidio, tortura o desapariciones forzadas, según los derechos internacionales. La gente que practica este tipo de cosas y cae presa, no se le puede aplicar la amnistía. Un esquema, como resumen de estos fundamentos, puedo hablar de lo legislativo, lo jurídico, político, humanitario y lo social. Y su descripción dentro de lo jurídico es la legalidad, la retroactividad y la necesidad de aprobación legislativa. La ley de amnistía en México, que se aplica a partir del 2020, que ves todo esto un resumen de lo que ya he venido mencionando. En lo político, se busca una reconciliación, transición democrática pacífica y que la amnistía tras guerras o dictaduras como ejemplo. En lo humanitario, injusticia, marginación y derechos humanos, y que se da como ejemplo los presos por aborto o pobreza, se requiere apoyo. En lo social,
la corrección de sesgos del sistema judicial, criminalización de pueblos indígenas. Pero también en lo internacional se debe respetar en los tratados de los derechos humanos que no aplican a crímenes graves, como ya mencionamos, no aplica a genocidios o no aplica a tortura. Dentro de los alcances de esta AI, podemos mencionar que estos se refieren a los efectos legales, políticos y sociales que tienen su aplicación en una sociedad. Estos alcances pueden ser positivos o simplemente limitados, dependiendo naturalmente del contexto. Pero, ¿cuáles son estos alcances de amnistía? Podemos hablar del alcance legal, la extinción de responsabilidad penal. La amnistía elimina el delito y sus consecuencias legales como si nunca hubiera existido. La liberación inmediata de las personas beneficiadas por la amnistía. Ellas pueden quedar en libertad si están bien detenidas o encarceladas. Anulación de antecedentes penales, que eso es algo muy interesante. El delito deja de existir en los registros judiciales. Entonces, por ejemplo, pudiéramos mencionar las personas condenadas por aborto, al ser beneficiadas con una ley de amnistía, recuperan su libertad y sus antecedentes son eliminados. El alcance político facilita la reconciliación nacional. Se utiliza para cerrar ciclos de violencia o conflictos políticos, permitiendo el reencuentro entre sectores enfrentados. Ejemplo de ello, a nivel internacional, en Colombia, la ley de amnistía fue parte de un acuerdo de paz con las FARC. Entonces, esto es algo interesante. Fortalecer un proceso de transición democrática para abrir espacios de diálogo y construcción de paz. En el punto número 3, alcance humanitario y social. La protección a grupos vulnerables, que es algo que ya mencionamos hace rato. La reparación moral y simbólica, que es lo que busca, pues simplemente que se libere a las personas por delitos menores, aliviando la sobrepoblación penitenciaria, el hacinamiento que hay en las cárceles también. En México, la ley de amnistía ha sido aplicada a personas indígenas sin intérprete en sus procesos judiciales. Esto es un avance, creo yo, algo muy bueno. En el alcance jurídico institucional, promueve las reformas legales, y en esta promoción de legales podemos mencionarle la legitimidad de condenas previas. En algunos casos se reconoce que los sistemas judicial falló al condenar a personas inocentes o en condiciones injustas, y también, ¿por qué no decirlo?, por falta de recurso económico. Existen los casos, por ejemplo, de mujeres procesadas por defender la violencia de género. Hoy que tenemos muy arraigado o que estamos arraigando la equidad de género. En el punto número 5, las limitaciones de su alcance no aplican todos los delitos, como ya lo mencionamos. No aplica al genocidio, no aplica a los crímenes de lesa humanidad, no aplica a la desaparición forzada y tampoco aplica a delitos sexuales y también no aplica a los delitos sexuales contra menores. Entonces, en este caso, los derechos humanos internacionales o los derechos internacionales no se permite la amnistía para este tipo de crímenes, que son considerados crímenes graves. Este es un esquema que resume todo lo que acabo de mencionar, desde el punto de vista legal, político, humanitario y social e institucional, pero que naturalmente también podemos mencionar que existen limitaciones, porque no se aplica a delitos graves, ni sustituye justicia por víctimas, pero lo que sí me queda muy claro, y nos tiene que quedar muy claro, es que excluye delitos como la tortura y el genocidio.
La Amnistía Internacional ha tenido su trayectoria y la trayectoria de esta amnistía es un recorrido de más de 6 décadas marcadas por su papel clave, la defensa de los derechos humanos a un nivel global. Ya mencionamos que nació en 1961 y que generó sus primeros pasos por su fundador, el abogado, Peter Benenson. Su motivación inicial fue denunciar lo de los estudiantes portugueses, estructurando un artículo, que ya lo mencionamos hace unos momentos. La globalización en la acción de 1980 a 1990. Amnistía Internacional se expande en América Latina, África y Asia en esa década. Digo yo, en esa época de los 80 yo no había escuchado hablar de derechos humanos ni de amnistía, pero qué bueno que ya se tiene. Investiga crímenes de dictaduras militares, como es el caso de Argentina, es el caso de Chile y El Salvador. Apoya a víctimas en conflictos armados y represión política. Se tiene nuevos derechos y nuevas agendas, que se reagenda esto en 1990 al 2000, en esa década, donde se trabaja sobre los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres y equidad de género. Entonces se tienen diferentes campañas, en las que se trata de trabajar, como el caso del apartheid, que fue la liberación de Nelson Mandela. Pero al mismo tiempo todo esto nos lleva a eventos claves, digo yo, o críticos. La denuncia del genocidio de Ruanda en 1994 y los crímenes en Bosnia. Entonces se busca el apoyo de la creación de Tribunal Penal Internacional, el TPI. La lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo y nuevas amenazas que se vienen dando a partir del 2001 al 2010, que son las denuncias contra las violaciones de los derechos humanos, y es la guerra contra el terrorismo. La condena práctica a la detención indefinida en Guantánamo, tortura y rendiciones ilegales, restricción a libertades en nombre de la seguridad, así como algunos dicen, te voy a matar en el nombre de Dios. Pues bueno, es algo que no lo pudiéramos permitir, ¿no? Y aquí se empiezan a surgir nuevas campañas contra el uso de armas ilegales, por los derechos, y te trabaja mucho por los derechos de los migrantes y los refugiados en esta década. Pero Amnistía del siglo XXI, que es del 2010 a lo que estamos viviendo hoy, se fortalece en temas emergentes, como la tecnología y la vigilancia masiva, los derechos de las personas LGBTIQ+, crisis climática y el medio ambiente, que es algo que hace rato mencionamos, y se amplía una red de activistas, campañas digitales y programas educativos. ¿Por qué? Porque se busca el apoyo a defensores ambientales y se busca que se emite el informe de violencia política y represión en protestas en Chile, Estados Unidos, Irán y Colombia. La presencia global en más de 10 millones de miembros y simpatizantes en más de 150 países, y las oficinas nacionales que operan en forma autónoma bajo lo que viene siendo los principios de Amnistía Internacional. Parte de lo que hemos venido mencionando lo resumo en esta línea del tiempo, cómo cada década ha tenido sus momentos, y digo yo, la evolución, que es la parte más importante en este tema. El impacto internacional que ha tenido Amnistía Internacional y nacional es algo muy relevante, porque puede ser un profundo transformador si está ligado a los procesos históricos y buscar una justicia transicional a la reconciliación y a la liberación de personas injustamente condenadas. En este sentido podemos hablar
de que la promoción de la paz y la reconciliación, la amnistía ha sido utilizada en contextos de conflictos armados para poner fin a ciclos de violencia, facilitar la negociación de paz, promover la reintegración social y de excombatientes y presos políticos. Eso es algo muy importante que se viene haciendo, ya que en Sudáfrica en 1994 la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió la amnistía al cambio de confesiones públicas, como mencionamos hace rato, por los crímenes del apartheid. En el punto número 2, la liberación de presos de conciencia. Gracias a campañas internacionales se ha logrado la liberación de miles de personas encarceladas por motivos ideológicos, religiosos o de derechos civiles. Amnistía Internacional ha contribuido a la liberación de personas en países como Myanmar, Irán, Egipto y Rusia. Entonces, esa liberación de presos políticos pues ha sido muy interesante a un nivel internacional. En el punto número 3, fortalecimiento del derecho internacional humanitario. En algunos contextos la amnistía ha impulsado debates sobre límites éticos y jurídicos, ya que no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad, que ya lo mencionamos, pero sí ha contribuido a la evolución de principios de verdad, justicia y reparación. El Estatuto de Roma, por ejemplo, que es la Corte Penal Internacional, prohíbe la amnistía en casos de genocidio, tortura, desaparición forzada y crímenes de guerra, que es algo que ya hemos platicado. El modelo de justicia transicional. Muchos países han usado leyes de amnistía como parte de un modelo más amplio de justicia transicional, que combina la verdad histórica, la responsabilidad diferenciada y la reparación a víctimas. Ejemplo de ello, en Colombia, el acuerdo de paz en 2016 que mencioné hace rato, que fue el acuerdo con la FARC. El impacto nacional en México, por ejemplo, la liberación de personas en situación de injusticia, que viene siendo las mejores mujeres procesadas por aborto, personas indígenas sin traductor o defensa adecuada, personas pobres acusadas de delitos menores, es donde se ha aplicado la amnistía en México. Hasta el 2024, más de 300 personas han sido liberadas bajo la ley de amnistía y se han replanteado en el sistema penal. Ha impulsado una mirada crítica al sistema de justicia que criminaliza la pobreza, el género o el origen étnico. Favorece reformas legales con enfoque de derechos humanos. Se ha generado un debate entre quienes la ven como una herramienta de justicia restaurativa y quienes la critican como posible impunidad. En fin, en este sentido, llego a la parte final y termino con una reflexión referida justamente a lo que es el tema Amnistía Internacional, que muestra que la defensa de los derechos humanos trasciende fronteras y requiere la acción conjunta de la sociedad civil. Su trayectoria evidencia que la movilización ciudadana, la denuncia documentada y la educación son herramientas poderosas frente a la injusticia. Las políticas de género y la atención a grupos vulnerables reafirman que la equidad es condición indispensable para la paz y la reconciliación. Sin embargo, los desafíos persisten. La violencia, la impunidad y las amenazas a la libertad de expresión exigen un compromiso ético continuo. Defender los derechos humanos es en esencia defender nuestra dignidad colectiva. Con esto cierro este tema y mostrando una serie de referencias en la cual sustenté dicho trabajo. Muchas gracias.